Bienvenidos sean todos al nuevo programa, a la nueva serie, ahora llamada Los Profetas, los libros sellados, que esta nueva serie va a ser el estudio de la Haftará. Este, hicimos, acabamos de terminar el estudio de las Porashot, la lectura de la Torá de forma semanal, pues, siguiendo la tradición rabínica. Pues vamos a ver cómo nos sale. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pues otra vez aquí conectándonos. Es increíble que hace un año íbamos comenzando Génesis y pues de pronto ya acabamos, ¿no? Y yo creo que si no hubiéramos grabado hoy diríamos, ¿qué sigue y qué hago con este tiempo? Pero sí, Sí, muy padre estar otra vez, con un tema, pues otra vez para variar que no es interesante en la Biblia. Aquí estamos otra vez. estamos de nuevo. Y pues le pusimos como título Profetas, los libros sellados. Y pues tú me sugeriste ese título. A ver, platícanos. Ya nos dijiste en el último capítulo de las Parashat, de las Parashot, el por qué te gustó ese título. Platícanos, porque va empezando y a lo mejor es la primera vez que algunas personas nos escuchan. Entonces, a ver, dinos por qué. Fíjate que sí, definitivamente es todo un tema. Resulta que cuando tú estudias a los profetas, Memo, te vas a dar cuenta, vamos, el primer gran profeta que normalmente se estudia, quienes estudian profetas, es el libro de Isaías. Y a pesar de esto, te das cuenta que Dios le dice a Isaías, háblales, pero no te van a hacer caso, no te van a entender. Hay una parte en la que le dice, y fíjate que si les hablaras en otro idioma, te entenderían mejor que ahorita. Ujú. Literalmente eso dice, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que Dios estaba avisándonos que habría un periodo muy largo de tiempo en el que los libros no serían estudiados, ¿no? En el que la palabra Isaías, el mensaje, no sería descubierto desde la raíz. Lo mismo le va a pasar a Daniel, que aunque para el judaísmo no es un profeta, finalmente le dice, ¿sabes qué? Sella las palabras de este libro, no te preocupes por entender, porque aunque te lo explique no le vas a entender. Falta mucho para que entiendas, faltan muchos acontecimientos, ¿no? Hay 4 acontecimientos importantes en la historia universal y tú vas en el primero, entonces no vas a entender. Sella el libro y ya. Ezequiel habla de lo mismo, ¿no? Se le pide a Ezequiel que tome un libro que está sellado y que se lo trague. Entonces uno Ujú. dice, ¿por qué esta constante de que los libros estén sellados? Bueno, pues resulta que es bastante evidente que vamos a estudiar la parte de la Biblia que menos se estudia, ¿no? Normalmente cuando se inicia un estudio, pues empieza ya con Juan, las cartas de Pablo, algunas, y luego estudias muy general Génesis y pues dices, no, pues importante Abraham, ah, qué bonito Abraham. Ahora el Éxodo, y después del Éxodo nos brincamos a Sansón. Entonces, precisamente por esta situación de que son los libros menos explicados, es que prácticamente podemos decir que estos libros están sellados. ¿Quién es la llave, no? Para descifrar estos capítulos que vamos a ver. Jule, pues ese es el gran misterio, ¿no? Entonces, por eso le pusimos los libros sellados, ¿no? Por eso se me ocurría que a lo mejor es tiempo de empezar a averiguar y hacerle caso finalmente al mensaje que Dios ha escrito, no a través de uno, sino a través de un montón de personas. Y el mensaje ha estado ahí esperándonos. A ver si lo descubrimos. A ver si lo descubrimos. Pues bueno, ¿qué es la Haftará? Como dijimos, ¿no? O como ya conocemos, la Haftará es el estudio de los profetas y ¿de dónde se comenzó este tipo de estudio o por qué sucedió? Bueno, pues en, sabemos que el pueblo de Israel en varias ocasiones fue llevado a exilios y en el exilio en el de los griegos, cuando pasa toda la historia de los macabeos, los griegos le dicen al pueblo de Israel que más bien estaban ellos sobre Israel, ¿no? Los griegos sobre Israel y les dicen pues no pueden seguir su cultura, no pueden celebrar sus fiestas y no pueden leer su Torah. Entonces, pues los israelitas en aquellos tiempos pues tenían mucho recelo de su Torah, pero pues su vida estaba en juego, ¿no? ¿Qué hacemos? Leemos la Torah, pues nos van a matar y sabemos que pues lo principal objetivo de la Torah es la vida, entonces pues se encontraron como que un atajo
para no leer la Torá, pero sí estar leyendo la palabra de Dios. Y algo así como ese concepto es lo que significa el Haftarah, la palabra tal cual, el tratar de cumplir la obligación o ser liberado de cumplir una obligación de otra forma. También otra traducción de la palabra Haftarah es porción de conclusión. este, entonces, en ese tiempo, cuando estaban los griegos sobre los israelitas, pues empezó esta tradición de leer una porción, un capítulo, dos capítulos del libro de los profetas o también libros históricos de reyes, por ejemplo, que pues empezaron en aquellos tiempos veían que tenía alguna relación esos capítulos de los profetas o de los reyes con lo que se estudiaría en esa semana de la Torah, ¿no? Como vamos a ver en esta ocasión, pues vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 5, hasta el capítulo 43, versículo 10. Eso en la tradición sefardita, no, las Kenasi, perdón. La sefardita leen nada más hasta al 42:21. Y vamos a ver pues cómo empieza diciendo el capítulo 42 del libro de Isaías, versículo 5, pues hace un poco de relación o podemos amarrar con la creación, con cómo ese Dios es el mismo Dios que creó todo, ¿no? Y que es como comienza el libro de Bereshit. Entonces, de ahí viene es esta tradición de leer la Haftarah. Después, pues sabemos que los macabeos salen victoriosos y aun y que ya podían volver a leer la Torah, pues se regresa al estudio de la Torah con las parashat, pero no se pierde este Haftarah, ¿no? Y pues qué bueno que no se perdió, porque si no, como dijiste, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita Este a ciclo. las 12:37 de la mañana? Grabando el sábado 10 de octubre del 2015. Y pues les recuerdo, como se los dije muchas veces en los programas pasados, pues todos los programas que vayamos a grabar en este nuevo ciclo y todos los que ya se grabaron en el ciclo anterior están disponibles de forma gratuita en la página de buscandoloescondido.com. Ahí ahora va a haber dos audio programas, uno Maravillas Escondidas en la Torah y otro Profetas, los libros sellados. Los puedes encontrar aquí en la página, los puedes escuchar directo en la página, bajarlos en formato MP3, los puedes buscar en YouTube, nos puedes buscar en iTunes, también en iTunes. Si estás desde tu teléfono o desde tu tablet, puedes buscar dentro de la aplicación iTunes, ya sea Buscando lo Escondido o Maravillas Escondidas en la Torá o Profetas, los libros sellados. Cualquier cosa que pongas te va a llevar ahí, o bien en la página están también los links para que te puedas suscribir al podcast. Está bien padre el podcast porque en cuanto se sube el audio te da un aviso de que tienes ahí un Ah, podcast nuevo cierto. y pues ese podcast entras, le das un clic en tu teléfono y te lo baja ya, para que ya no te consuma internet. Y también estamos en una página que se llama iVoox, que Órale. de ahí es de donde hace el link con iTunes. Entonces, pues estamos en un chorro de lados. Pues también tenemos la página de Facebook, la página del Google Más, Del YouTube. entonces del YouTube. Entonces hay muchas formas de comunicarnos y pues de mandarnos ahí estudios y tantas cosas, ¿no? Y pues ya para empezar, Gabo, no sé si tú eres el mero buenero Válgame. para los profetas, ¿no? Es No, la- hombre, te la bañaste. ¿A qué buen árbol te arrimaste, Memo? Bueno, pues, Digo, para entender un poquito el contexto de claro. lo que vamos a empezar a leer ahorita, pues ya de lleno en Isaías 42, versículo 5, que, ¿por qué estaba pasando Isaías? En qué época vivió? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en una playa a gusto? ¿Estaba en el exilio?
¿Qué nos podrías platicar un poquito para entrar un poquito en contexto y ya de entrarle de lleno a la lectura? Claro, fíjate que siempre es bien importante, desafortunadamente, o no sé si decir desafortunadamente, pero la forma de estudio, así como está esquematizada, nos hace que brinquemos de un libro a otro. Hay que recordar que esto puede ser un problema porque podemos llegar a sacar los libros de contexto. Entonces, vale la pena antes de comenzar, sobre todo si es un profeta nuevo que no hemos visto, pues ver, como tú dijiste, cuál es el contexto. Y el contexto del profeta Isaías está precisamente en el capítulo 1, verso 1, ¿no? Dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, en el tiempo de Usías, Jotam, Acaz y Ezequía, reyes de Judá, ¿no? Si buscamos quiénes fueron esos reyes y qué hicieron, vamos a darnos cuenta que la historia de ellos está en Segunda de Crónicas, del capítulo 26 al capítulo 29. Y bueno, así resumiendo en pocas palabras, ¿qué es lo que hicieron estos reyes? Prácticamente todos ellos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, excepto uno, Acaz, ¿no? Dice que él empezó a seguir los ídolos de las naciones, de los otros reyes. Y aquí la pregunta es, ¿por qué el pueblo no hacía nada o por qué no decía nada? ¿No? Entonces parece ser que la situación social de aquella época tenía que ver con, pues sí, adorar a Dios y de pronto adorar al mismo tiempo otros dioses. De otra manera hubiera habido una revuelta social exigiéndole al rey que no siguiera otros dioses. Sin embargo, no la hay. No, de hecho, acá lo toleran bastante. Él empieza a poner templecillos, ídolos en todo Jerusalén y la gente no se queja. ¿Qué indica eso? Que había un nivel de aceptación más o menos tolerante en cuanto a los ídolos. Esto plantea, por supuesto, para Isaías un problema muy grande porque mientras la gente, de hecho en época de Ezequías, el tercer rey, es que se van a descubrir rollos de la Torá, se va a volver a estudiar la Torá, un poco, ¿no? No mucho, entonces, parece ser que la sociedad está un poco revuelta, ¿no? O sea, como que sí adoramos a Dios, pero también adoramos otros ídolos. No sé si le suene conocida la historia, ¿no? A usted que nos escucha, Uf. Ujú. ¿no? Sí. Entonces, prácticamente todo el libro de Isaías está pidiéndole al pueblo que le está haciendo la misma petición que le va a hacer el profeta Elías. Si vas a adorar, pues que sea a Dios, ¿no? Si es a los ídolos, bueno, a los ídolos, pero ya define, no estés a medias. Es precisamente el profeta que va a decir, quiero obediencia y no sacrificios, ¿no? Vamos, ellos tenían un templo, presentaban sacrificios, pero tampoco de nada servía que se presentaran los sacrificios si la parte ética de la Torah se perdía, ¿no? Es como ir a la iglesia, que no sé, para los que son católicos, por ejemplo, ir a la iglesia, te confiesas, tomas la hostia, y después vuelves a tu vida de todos los días y eres un desorden y engañas a tu esposa y robas y tranzas, ¿no? Entonces Dios dice, hay que recordar que todo este tema de las fiestas y los sacrificios son un marco para algo mucho más importante, algo de fondo, ¿no? Ujú. Entonces, es precisamente en este contexto en el que aparece el mensaje que vamos a leer, ¿no? Es decir, al haber una conmoción social, la gente no busca de corazón a Dios, sino busca una manera rápida y sencilla de cumplir algo así. A ver, dime exactamente qué debo de hacer, que no me comprometa mucho, algo rápido, ¿no? Y esta pregunta seguramente te la han hecho también a ti, Memo. A ver, hazme una lista de las cosas que debo de hacer y las que no debo de hacer, Ujú. ¿no? Y la verdad es que pues la lista es toda la Biblia, ¿no? Claro. Sí, Entonces, no, no, son nada más 10, ¿verdad? No, no, ¿cuál? y ya 10. con eso, ¿no? Es más, Ujú. mira, más fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Ujú. ya, nosotros tratamos de que sea bien sencillo y normalmente cuando hacemos eso es porque no nos queremos comprometer. Entonces, prácticamente la profecía y sobre todo esto que vamos a leer, está hablándonos de un siervo, ¿no? Muy interesante, no sé si te fijaste que empieza en el verso 5 y hace Ujú. rato tú me decías, yo dudo un poco que hable sobre el Mesías. Ujú. Puede ser, ¿no? Pero si lees en los primeros versos, pues pudiera indicar, no estamos diciendo que así sea, pudiera indicar que es el Mesías. Fíjate que en esta ocasión estoy leyendo la Biblia Peshitta y la Biblia Peshitta, como otras versiones, trae en rojo los pasajes mesiánicos. No como que dicen, Ok. esto está hablando del Mesías. Pero aquí la pregunta es, ¿según quién? ¿Según el Ujú. Ujú. judaísmo o el cristianismo? Entonces, yo quisiera que descubriéramos una controversia que vamos a encontrar en todas las profecías. Entonces, ¿qué te Ok. parece si empezamos en el estudio? Que ya estoy emocionado por empezar.
Muy bien, bien, bien importante el contexto que acabamos de establecer, ¿no? Para poder entender el qué estaba diciendo Isaías o qué, ¿Y por o qué? sea, imagínate la ansiedad, ¿no? Que yo creo que sentía al decir estas palabras. Yo voy a estar leyendo ahorita de la nueva versión internacional, que es una versión como que más coloquial, ¿no? Más Claro. palabras más modernas. Y pues también tengo abierta la Torah Emet para cualquier duda. Y pues como dices, tú tienes allá la Peshita aramea. Así es. Entonces, bueno, dice capítulo 42, versículo 5, así dice Dios, en la Torah Emet dice Él, el Señor, ¿no? O allá dice Hashem, en la Peshita aramea no sé si venga Señor también o si manejen el Dice el nombre, tetragrámaton. el tetragramatón y lo dice Dios. Ah, ok. Bueno, pues en el hebreo obviamente pues, está Yud Hei Vav Hei. El que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven, ¿no? Entonces, aquí en este primer versículo hacemos una conexión muy muy grande con Bereshit, ¿no? Con Claro. el principio. ¿Cuál sería la diferencia? La conexión es el tema de los cielos y la tierra. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Génesis 1.1 a Génesis 1.5 y este verso que acabamos de leer, ¿no? ¿A quién se Mm, refiere? ¿O cuál es el tema de Génesis y cuál es el tema de Isaías? Pues el tema de Génesis es la creación, ¿no? En general, y aquí el tema de Isaías es ese pueblo que Dios llamó pueblo y que está hablando sobre la creación y también le está diciendo, y bueno, y a ese pueblo lo voy a volver a tomar, ¿no? Claro, Lo- es como si fuera más específico, ¿no? Como que los rabinos dicen, miren, cuando se analizó Génesis 1.1 o Bereshit, Dios habló de la creación. Pero entonces también está hablando que Dios creó un pueblo para él mismo. ¿Es Ujú, esto correcto? sí, Pues sí, claro. ¿no? Ahí dice pueblo, ¿no? Pero lo Ujú, interesante es que al principio del mismo capítulo dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. Ah, ujú. entonces según esa interpretación judía, estamos hablando de Israel. Pero ¿de quién está hablando en el momento en el que habló? Si está hablando Israel, no hay un conflicto con Israel en el contexto en el que en el que acabamos de platicar. Entonces, ¿de quién está hablando? Como comentábamos ahorita, ¿no? Antes de comenzar el programa e interpretaciones sobre estos versículos y yo creo que muchas de las veces que se va a mencionar esto en el libro de Isaías, una interpretación es que está hablando de Isaías, del mismo profeta, es otra interpretación, pues que es del pueblo de Israel y otra interpretación, pues que es el Mesías, ¿no? Vamos a ver que a veces se acomodan los versículos para Claro. darnos a entender uno U otro, u ajá, otro. A veces es algo muy común en el mundo cristiano que siempre que hable del siervo decimos, no, pues es el Mesías. claro. Pero, por ejemplo, vamos a ver más adelante, pues que hablando de ese mismo siervo, pues va a decir, es un siervo ciego que no ve, un siervo sordo que no escucha, entonces, pues obviamente, y un siervo, pecaminoso, ¿no? Entonces, obviamente, en ese contexto no está hablando el Mesías. Claro, Entonces, sí. Y fíjate que esa controversia existe incluso dentro del judaísmo. Por ejemplo, los comentarios que encuentro aquí dice Ibn Ezra, que es un comentarista muy famoso, sostiene que el versículo 6 dice, yo el Señor te he llamado, con justicia te preservé y fortalecí tu mano y te convertí en el pueblo. Entonces él dice, está hablando de Israel porque dice que lo convirtió en un pueblo, ¿no? Y luego viene ujú, otro que es Arbabanel, y entonces él dice, no, lo que pasa es que de aquí en adelante va a utilizar la palabra ungido, entonces se refiere al Mesías. Luego viene otro y nos dice, no, 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 ninguno de ustedes está en lo correcto. Al hablar al principio está diciéndole, tú Isaías eres mi ungido, ¿no? A ujú. ti te he enviado a las naciones, a ti te he enviado a hablar a un pueblo y diles lo siguiente, Dios los ha creado como un pueblo. Entonces tú dices, a ver, entonces ¿de quién está hablando? Y luego de pronto
parece ser que el llamado de Isaías es enorme, ¿no? O sea, conforme avancemos, vamos a decir, órale, pues, qué función tan interesante tenía Isaías y por qué nadie lo escuchó, ¿no? Si vino a hacer tantas cosas magníficas, ¿por qué no sucedió en su tiempo, ¿no? Esto nos Ujú. lleva entonces al principio de la controversia. ¿De quién está hablando el pasaje? Ajá, y alguien bien importante que se nos pasa, o que se nos pasó ahorita, que también hablábamos fuera del aire, me decías, o de quién más puede estar hablando, Memo, Claro, de ti de mí mismo, ¿no? O sea, mismo, del exacto. que está leyendo Del esto. que está leyendo y logra entender el mensaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Torah siempre te habla en segunda persona y te dice tú, ¿no? Entonces siempre me habla a Ujú, mí. ujú. Entonces, pues sí, de pronto como que no sabemos en dónde ubicarnos. Y para estos efectos, Memo, también te comentaba otra cosa muy importante es, después de tanta controversia, imagínate los judíos tienen casi, no sé, por lo menos tendrán unos 2700 años discutiendo esto. Ellos se dieron cuenta Ujú. que en realidad, y lo va a decir más adelante precisamente el capítulo 42, Dios ya ha dicho todo desde el principio de los tiempos. Y cuando se dice todo, se refiere a todo, ¿no? Se refiere a Isaías, se refiere a mí, se refiere al pueblo, se refiere al Mesías. Y entonces se dieron cuenta que no es que hubiera diferentes interpretaciones, sino que era una sola, en varios niveles, perdón. Y entonces ellos dijeron, ok, vamos a hacer un método de interpretación que nos sirva para explorar todas las opciones y ver qué es lo que puede estar hablando de cada persona, ¿no? O de cada situación o de cada acontecimiento. Y entonces ellos se dieron cuenta que encajaba en los cumplimientos proféticos que normalmente son cíclicos. Es decir, una profecía se cumple varias veces. Y ellos se dieron cuenta que había una interpretación literal, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realmente saber a quién se está refiriendo literalmente o qué entendió Isaías, Isaías entendió que se estaba refiriendo él mismo. Si tú hubieras sido Isaías y te hubieran dicho, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma, para Isaías era bien claro que estaban hablando de él, porque dice, oye, hay un desorden en el pueblo y a mí me estás dando tu palabra para yo ir y hablarles. Ujú. Literalmente no hay duda, se refiere a Isaías. Pero entonces Muy bien. dijeron, espera un momento, ¿no? También, si estudiamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que si lo vemos con más detenimiento, se está refiriendo a un pueblo, ¿no? Obviamente, pues ya lo vimos en el verso 5. ¿A qué pueblo se está refiriendo? Pues a Israel. Se contradecirán estos dos temas. Fíjate cómo no se contradice, Memo. Dios creó a Israel para que diera un ejemplo y no lo dio. Entonces, del mismo pueblo toma uno para que sea ejemplo para el pueblo. Si Israel iba a ser ejemplo para las naciones, entonces Isaías era un ejemplo para el pueblo. ¿Por qué? Porque él Ujú. mismo es Israel. Va a ser lo mismo que más adelante Pablo nos va a decir, oigan, claro que Dios no ha desechado a Israel, pues yo mismo soy judío de la tribu de Benjamín, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, pero si estudias un poco más, te vas a dar cuenta que te está hablando a ti mismo, a la persona que lee el pasaje, ¿no? Y por último dijeron, bueno, al final Isaías va a decir, o más bien, este capítulo 42 va a decir que Dios ya lo anunció todo desde el principio, incluso la venida del Mesías. Significa entonces que el Mesías es la espuma de Israel, es la nata de la leche, ¿no? Es lo mejor del pueblo, es el ejemplo por excelencia. Entonces dijeron, a nivel misterio, la interpretación más profunda es la del Mesías. Esto lo va a cumplir literalmente el Mesías. ¿Qué significa? Que para cuando venga el Mesías, vamos a ver, se van a ver cumplido, perdón, él va a cumplir los otros tres niveles. Él va a hacer que el mensaje de Isaías llegue, que el pueblo se arrepienta, me va a hablar a mí en lo personal y finalmente él va a hacerse para sí un pueblo. Ujú. Eso es muy interesante porque no hay una lista de requisitos del Mesías, ¿no? De repente hay gente que me dice, y a ver, ¿y dónde está la lista de lo que tiene que ser el Mesías? No, acuérdense que según Génesis, que estudiamos hace un año, decíamos que aquella luz primaria que fue creada, Memo, era el Mesías, ¿no? Era la sabiduría, pero como Dios sabía que el mundo no estaba listo para recibirla, entonces se escondió al Mesías en la misma Torah. Entonces nuestro trabajo cuando estudiamos profecía es descubrir al Mesías, es descubrir el mensaje que me da a mí, es descubrir cuál era la función del pueblo de Israel y la literalidad. A este concepto, para los que quieran anotar, que yo me imagino que han de estar diciendo de dónde sacó este cuate esas cosas, es Pardes, ¿no?
que es un anagrama, se dice creo, de la expresión pashat, que significa literal, remes, que significa parecido a o estudio, implica un poco de estudio, drash, ¿no? Que es el tercer nivel del que hablamos, es el individual, y sot, que literalmente significa misterio, ¿no? Entonces el misterio siempre se refiere al Mesías, drash siempre me habla a mí, remes me habla de historia, de algo que tengo que entender con un poco más de estudio, y pashat significa literalidad, ¿no? Entonces, si abarcamos estos cuatro niveles de interpretación en cada pasaje que leamos, nuestro estudio se va a hacer mucho más completo. Por supuesto, el tema del Sod y del misterio al que siempre se refiere al Mesías siempre es un poco controversial, pero, pues bueno, para eso estamos aquí, para intercambiar ideas. Ya no voy a hablar. Muy bien, muchas gracias. Ya se acabaron los 45 Bueno, minutos. gracias. Gracias. Cierto. Versículo 6. Yo, el Señor Yud-Heh-Vav-Heh, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí con un pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Pues Wow. lo que decías ahorita, ¿no? Este, al pueblo de Israel lo tomó para hacer luz a las naciones, para que todas las naciones vieran pues que ese Dios que tenía ese pueblo con esas leyes tan maravillosas, tan distintas a las que tenían todos los demás pueblos, se acercaran y quisieran ser parte del pueblo, pero pues como sabemos la historia, pues no llevaron para bien el nombre de Dios y pues terminó siendo todo, todo al revés, ¿no? O Claro, sea, y fíjate que otra cosa, si esto se le hablaba literalmente a Isaías, Isaías yo creo de haber dicho, ¿y esto cuándo le va a llegar a las naciones? O sea, era prácticamente imposible que esto sucediera. Estamos hablando de que es información de hace casi 3000 años. Entonces Isaías ujú. decía, yo le voy a dar un mensaje a las naciones, pero si no te escuchan ni tu pueblo, ¿en qué momento te van a escuchar las naciones? Y hoy vemos que esta profecía se cumple en nuestros ojos, Memo. No, en nuestros ojos y en nuestras computadoras. O sea, de pronto me dices, oye, hay 68 países que nos están escuchando, sí, y están escuchando esto, Isaías, y por fin lo están entendiendo, y por fin entienden que la parte ética de la Torah que tanto se ha descuidado, tenemos que retomarla. Ahora sí va a llegar el mensaje, después de 2700 años. Qué increíble, ¿no? Wow. Claro. O sea, nosotros Claro. somos gentiles a final de cuentas. Ujú. Cero a la izquierda. No, bueno, no. No tanto. Versículo 8. Dice, yo soy el Señor, en esta versión, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Ahí, pues no me gusta, ¿no? Este, Decir como el Señor. que imagínate Isaías, ¿no? Diciendo, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Pues no, no, Obviamente él sí ese no es decía el el nombre. nombre, claro. Exactamente, ¿no? Y es el nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. O sea, él es de él y para él, ¿no? La gloria no la comparte, vamos, y ni con los ídolos. Y eso yo creo que las últimas 10, 11 semanas que estuvimos estudiando Deuteronomio, lo calcó, lo recalcó y se hizo ahí caminito, porque eso lo dijo muchas veces, ¿no? Que él fue y él fue el único, él siempre estuvo y no iba a compartir eso con ningún otro ídolo o ningún otro dios. Claro, ahora te fijas la comparación que hace entre el llamado, ¿no? Que Dios hizo a Israel. Dice, yo te he llamado para que seas luz para las naciones. O sea, tu propósito es dar luz. ¿Pero en qué te convertiste? Te convertiste en los mismos ídolos que tú haces, ¿no? Porque dice, oye, tú ibas a abrir ojos a los ciegos, porque las naciones tienen ídolos. Y ellos se parecen a sus ídolos. Así como Dios le dice a Israel, así como yo estoy pidiendo que tú te parezcas a mí, las naciones se parecen a sus propios dioses. No ven, entonces hay que abrirles los ojos. No oyen, entonces hay que abrirles los oídos, hay que explicarles, porque si no, no van a entender. Alguien necesita venir y platicarles, ¿no? Ujú, Entonces empieza a decir, pues sí, ¿no? Hay una comparación y tú en vez de hacerte como yo, te hiciste como las naciones, cerraste tus ojos, no ves, no escuchas, no entiendes, no hablas tampoco la Torah. ujú. No, pues no me representas. Exacto, no, ese es el gran punto. Entonces, si te fijas, a los cuatro niveles de interpretación tenemos la obligación de reflejar a Dios, pero no lo hemos hecho. Ese es el mensaje de Isaías.
O sea, nos vestimos de religiosidad y no cumplimos la función que teníamos que haber hecho. Ujú, sí, pues la función, la más La más, importante. exacto. Ok, versículo 9. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Claro. Las anuncio antes que sucedan. Y iba a decir, ¿y cómo las anunció? Pues si nomás nos sacaron un mensaje así muy nomás, ¿no? O sea, ¿cuánta sabiduría hay en los 4 niveles de interpretación? Ujú. Y que y serán cosas que, bueno, eso fue hace 2700 años. A lo mejor ya pasaron esas cosas que anunció, ¿no? Claro, O sea, a lo mejor ya pasó, pero se va a volver a repetir exacto. y vienen cosas también aquí para el tiempo del fin. Versículo 10. Cante el Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él, canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes. Y pues, ¿crees que te está diciendo a ti? Fíjate, muy interesante la expresión hay que dar. Dice que quedar quede convertido en prados, ¿no? Y la mayoría de la gente, perdón, la historia ubica a quedar como las tierras de los árabes. O sea, qué Ujú, impresionante esto que nos está diciendo, porque dice, oigan, yo ya he anunciado todo, desde Génesis yo ya les dije todo, ¿no? ujú. Dice, yo anuncio nuevas, y luego hay una expresión ahí que tú leíste, en mi versión no dice así, pero dice desde el principio, ¿sí? La expresión ahí es desde Bereshit. O sea, desde Génesis yo ya dije lo que iba a pasar, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de pronto dice, ¿qué es lo que va a suceder? Cantan un cántico nuevo, ¿sí? Hasta quedar va a ser convertido en prados. Todos van a alabar a Dios. Sí, quedar dice tribu árabe, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, Okay. como que Dios casi casi dice, miren, y para muestra basta un botón. Entre los árabes va a haber paz. Híjole, ya queremos que llegue ese tiempo. Ya, pronto. Versículo 11. Que alce la voz el desierto y sus ciudades, y los poblados de donde se... Es que apenas iba a leer eso. Donde quedar habita, que canten de alegría los habitantes de Selah, y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor, y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marcha como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alardíos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. ¿De qué estar hablando, no? Claro. Pues de una y otra vez que se ha levantado Dios y ha rescatado, ha redimido a su pueblo de tantos exilios que ha habido, de tantos ataques que ha tenido su pueblo y de un último ataque que estamos esperando, ¿no? Que va a pasar y que el mismo Dios, él va a descender, va a estar su presencia en alguien en esta tierra, en el Mesías, y va a salvar a su pueblo una vez más, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces, hasta cuántas veces nos va a perdonar? Versículo 14. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Desbastaré montañas y cerros, y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca, y secaré los estanques. Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas, y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré, y no los abandonaré. Fíjate, en este simple verso, Memo, parece ser que Isaías está volcando su corazón, ¿no? Él dice, yo Ujú, quiero traer luz hacia ellos. Sí, yo quiero que ellos entiendan. Pero no lo vio cumplido en sus días. O sea, esa conexión la seguimos teniendo con Deuteronomio. Ni Moisés lo ve cumplido, ni Isaías tampoco, ¿no? Pero ujú. entonces de pronto dices, bueno, ¿será que esto entonces en realidad se dice para el pueblo? O ¿será que el pueblo un día va a servir como ese medio, ¿no? Vamos, eso es lo que significa sacerdocio, ¿no? Israel va a servir como el sacerdocio o el medio para que las otras naciones que no ven, que no oyen, que no entienden, conozcan a Dios. ¿O se está refiriendo a mí? O a lo mejor si cumplimos los 3 requisitos, o los 3 requisitos se van a cumplir a través del Mesías, ¿no? Es el Mesías quien va a traer luz a las naciones. ¿Quién podría negar que cualquiera de estos tres es verdad? Sí, no, pues no, Pues no, nadie, nadie. no. No hemos visto el fin de la historia todavía.
No, A lo mejor pero tú que me escuchas, tú estás siendo llamado para esto. claro, y qué importante, ¿no? Cómo termina ese versículo 16. Esto haré y no los abandonaré. Así es. Que eso también ya lo habíamos visto en Deuteronomio, ¿no? O sea, Exacto. los voy a esparcir, los voy a mandar. ¿Por qué? Porque no me hicieron caso, porque idolatraron, por en mil cosas. Los voy a mandar a lugares, a todos los lugares de la tierra donde puedes estar con ídolos, donde puedes disfrutar de los ídolos hasta que te hartes. Y cuando te hartes y te acuerdes de mí y voltees y tu corazón realmente haga ese arrepentimiento, esa teshuva, ese regreso al Dios verdadero, dice, desde allá te tomaré, ¿no? Entonces, pues aquí otra vez nos lo está recordando y qué, ay, qué bonito se siente leer Sí. esos versículos. Versículo 17, pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Sordos, escuchen, ciegos, fíjense bien. ¿Y será que le estoy hablando a sordos y a ciegos? Pues, La versión hebrea dice, ustedes los sordos escuchen, ustedes los carentes de visión, fíjense para que miren. ujú, Y una explicación dice, bueno, es un diálogo entre Dios y una parte de Israel. Hay que recordar que había un Dios que puso ídolos y ese sector o la mayoría del pueblo lo toleró. claro, Ojalá no pero estemos ahí, ¿verdad? no, no, no. Entonces, sí, digo, le está llamando a hablar pues a todos, ¿no? O sea, a los Claro. que no escuchan, a los que no entienden, entiendan. Dice el versículo 19, ¿quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿No? Que es de lo que hablábamos al principio, ¿no? O Claro, sea, que también pues ahí es un punto de las personas que dicen, no, aquí no está hablando del Mesías porque pues ¿cómo le va a decir claro. al Mesías que es ciego, más ciego que los ciegos y más sordo que los sordos que de los que está hablando, ¿no? Claro, es obvio que le está hablando a Israel y es obvio obvio que me está hablando a mí, ¿no? Claro, dice, ¿quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Y qué gran verdad, ¿no? O sea, también cómo duele. Claro, y esto lo va a repetir Pablo, ¿no? En sus cartas se va a decir, ni se extrañen que al final de los tiempos la gente estudie y estudie y estudie, pero nunca lleguen al conocimiento de la verdad. De aquí Ujú. lo saca Pablo, exactamente de aquí. Y eso lo hemos visto cumplirse en nuestros días, ¿no? Que nos abran nuestros ojos, por favor. Versículo 21. Le agradó al Señor, por amor a su justicia, hacer su ley grande y gloriosa. En otras versiones dice hacer su Torah grande y gloriosa, ¿no? Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o encerrados en cárceles, son saqueados y nadie los libra, son despojados y nadie reclama. Y eso también lo vemos, ¿no? O Ujú. sea, viene cualquier persona con vestido de traje, con mucha producción, y tú dices, debe ser cierto, porque ves a esta persona exitosa. Es bien fácil que te atrape cualquier nueva ideología o interpretación. Es bien Y hay sencillo. miles, Y hay miles y miles. miles. Es lo que le decía yo en mis clases, Memo. Le digo, porque me dicen, oye, ¿cuántas religiones hay? No, pues imagínate, las tres No, grandes religiones, las más importantes es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿No? Y las menciona en nombre de proporción, ¿no? ¿Cuál es la más grande? Pues el Islam, tiene un montón de seguidores, ¿no? Y ujú, luego el Islam se divide también. sí, Las no, grandes religiones en son muchas. tres y cada una tiene sus propias interpretaciones. Si nos vamos al cristianismo, bueno, no se diga, ¿no? No, no, O sea, miles. y luego se divide en protestantismo y esas también se dividen más. Y luego nos vamos al judaísmo y que si es askenazis, si es sefardita, que hasta aquí leen los sefarditas, que es muy... Entonces, Ujú. ¿cuál es la verdadera interpretación? Es bien fácil que seamos captados por cualquier interpretación que se escuche novedosa o esotérica. Es bien sencillo. Pero el mensaje es uno solo. El mensaje es el mismo para todos. Exacto. Pero somos ciegos, somos sordos. Somos un pueblo saqueado y despojado, ¿no? Estamos encarcelados en propia forma de pensar, ¿no?
Nacimos en una religión y no nos atrevemos a pensar más allá de ella, pues porque estamos encarcelados en la forma de pensar en la que nacimos y ya. Ujú, ujú. Nos convertimos en botín de los líderes que manipulan en qué creemos y en qué no. Nos está describiendo, So, qué bárbaro, ¿no? qué fuerte y qué, sí, o sea, qué bárbaro y qué bárbaro que lo leamos una y otra vez y ni nos Así demos es, cuenta, ¿no? Y realmente seamos ciegos. Versículo 23. ¿Quién de ustedes escuchará esto y claro. prestará atención en el futuro? O sea, ¿Quién entre... ¿cuántas personas que ya escucharon esto van a decir, no, no, esos estudios están muy fuertes? No, no, eso está muy pesado. Me está diciendo que me rebele contra mi religión. No te conozco, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, no sé desde qué parte del mundo nos estás escuchando, ¿eh? Pero eso también es para mí. Y, y a veces pensamos, no, bueno, es con mi religión o es con mi iglesia y me voy a salir de ahí, pero realmente tenemos tantas y tantas capas de paradigmas y de cosas que se nos han enseñado que a veces puedes pensar, no, bueno, ya no estoy yendo a la iglesia, pero sigues creyendo en mil cosas Claro. ¿por qué? Porque pues es como has estado viviendo muchos años y es bien difícil, realmente bien difícil el ponerlo contra la Torá, el poner el espejo de la Torá y decir, a ver, esto que no es ni de la iglesia, esto lo agarré por otro lado, ¿tiene algo que ver con lo que me dice la Torá? ¿O le busco tres pies al gato para Para que no tratar sea, de, sí, ajá, o sea, que se enganche de algún ladito y diga, bueno, puedo entonces seguir esto igualito sí que está como bien. estoy, sí. Sí, que es Entonces, prácticamente lo que habla el verso 24. ujú, y qué difícil, ¿no? O sea, realmente es bien difícil y el llamado obviamente no es a que dejes tu iglesia, el llamado Exacto. no es a que dejes tu religión, el llamado es a que regreses a Dios, ¿no? Al Padre, a Yud He Vav He, que veas qué es lo que Él quiere de ti. Y eso, y en ningún lado vas a ver que diga salte de tu iglesia, ni nada de eso. Donde estés, puedes, Hacer lo que puedes creas. seguir ahí, Claro. pero, exacto, sí, pero regresa, estudia, ve qué es lo que quiere el Padre de ti y trata de cumplirlo, ¿no? Lo más que se pueda. Versículo 24. ¿Quién entregó a Jacob para el despojo, a Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, a quien su pueblo ha ofendido? No siguió sus caminos ni obedeció su ley. A ver, entonces, déjame entender esto. Lo que me estás leyendo, Memo, significa que Dios le ha insistido a Israel que guarde la Torah e Israel no la ha guardado, ¿no? Ujú. ¿Por qué Dios está insistiendo en que guarden la Torah si en esta época histórica de Isaías, si después, según algún tipo de interpretación, la va a abolir? Pues que de una vez que sea abolida, ¿no? Digo, y entonces ya no se meten en esos problemas Isaías. A lo mejor hay algo que no hemos entendido. Y bueno, ese es un tema que seguramente tocamos muy seguido. Pero una pregunta más importante dice, ¿quién ha entregado a la congregación de Jacob al despojo? Y la versión hebrea dice, ¿no es Adonai? Ujú. Entonces, si no fue Dios quien entregó a Israel al despojo, ¿quién entregó a Israel al despojo, Memo? Pues Ellos ellos mismos, mismos. nosotros Nosotros mismos. mismos decimos, a ver, ¿cuál es ahora algo que me guste? No, pues, hay una nueva interpretación de los sueños de los ángeles. Ah, bueno, pues ahora eso, ¿no? Y sales corriendo. ¿Quién se entregó al despojo? Pues tú mismo. Ujú. Sí, porque las reglas estaban establecidas, ¿no? Claro. Y no es que Dios sea injusto, sino que Dios te dijo, te doy a escoger entre el bien y el mal. Exacto. Eh, Exactamente. si escoges el bien, bueno, estas son mis términos y condiciones y todo esto son los beneficios. Si escoges el mal, pues haz lo que quieras, este, lo que tú creas que es bueno, eso hazlo, lo que tú creas que es malo, no lo hagas, pero pues también ahí están muy establecidas todas las maldiciones, ¿no? Las famosas maldiciones de la ley. Entonces, pues sí, o sea, qué fácil, y yo creo que es bien cómodo, ¿no? Ay, me está yendo mal por culpa de Dios.
Pues no, es Claro. por mi misma culpa. Y sí, o sea, y yo creo que esto es algo que es difícil de entender, ¿no? Y Es de bien digerir. complicado. Como platicábamos la semana pasada, pues vemos todo el caso que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, y si, pues todos los grupos radicales y todo lo que están haciendo, pues también es la mano de Dios. O sea, hay que tener mente abierta y entender que Dios utiliza a pueblos que no son pueblos para castigar a su pueblo, ¿no? Para castigar a su gente, como un padre castiga a un hijo. Claro. Y la semana pasada estaba platicando con un matrimonio sobre ese tema y decían, es que no puede ser, no lo entiendo. Le digo, sí, es bien complicado, le digo, pero a ver, tú, mamá, cuando castigas o cuando regañas a tus hijos, ¿por qué lo haces? No, pues porque los amo, ¿no? Porque no quiero nada más que bien para ellos. Y dice, y cada que los regaño, les digo que los estoy regañando, los estoy castigando porque los quiero. Y le digo, ¿y tú crees que tu hijo te entienda eso? Pues obviamente que no, ¿no? Tu hijo nada más se Claro. va a quedar con que me está regañando porque es bien mala y porque me trata bien No, mal. y además que lo Entonces, vivimos, ¿no? Cuando a mí me decían eso, decía, ¿cómo que es por mi bien? O sea, estás chiflado, estás chiflada y lo que tú quieres es que yo te obedezca porque sí, pero no hay ninguna razón para esta ley, ¿no? ujú. Y peor Entonces, aún, ¿no? pues es lo Ahora, mismo. sí, y peor aún ahora que tú eres padre, yo me imagino que conforme ella se acerca a la adolescencia, tú vas a decir, híjole, ya estoy esperando que le entre la etapa de la rebeldía y ya lo esperas, Memo, ¿no? Qué increíble. Ujú. O sea, entonces tú Sí, dices, yo sé que un día ella va a decir una mala palabra y la tengo que regañar en ese momento para que ella aprenda a no decir malas palabras. sí, Con y mucha no sé, a lo mejor anticipación. meterle jabón en la boca o algo así, ¿no? Claro, o ácido o algo, ¿verdad? A ver, explícame eso del jabón, no entendí. Pues para las malas Ah, palabras, ok. para limpiarlas. Yo dije, ¿por qué jabón? Ok, güey. Sí, pero es algo que incluso ella esperas, ¿no? Entonces, de pronto, si nos metemos mucho en ese tema, decimos, oye, pues, cuando Dios crea a Israel, dice, sí, yo sé que voy a batallar. Pues sí. Ujú. Entonces, pues, ya voy preparando de una vez los castigos, ya sé que le voy contestando. Seguramente los padres que me escuchan como tú, Memo, pues también deberían de ir pensando en lo mismo, ¿no? O sea, qué sabio Dios que hasta en eso se anticipó con Israel. Algo deberemos de aprender de él. Mira, es fascinante todo esto, amor. En serio, qué padre poder conocer los pensamientos íntimos de Dios. Eso se me hace genial. Eso es lo que descubrimos en los profetas. Claro. Entonces, bueno, quedándonos con lo que decía al final del 24, ¿por qué le pasó todo eso? ¿Por qué Jacob fue despojado? ¿Por qué Israel fue saqueado? Porque no siguió los caminos, no obedeció las leyes de Dios. Por eso, versículo 25, Dios, el Señor, derramó sobre él su ira ardiente y el furor de la guerra. Lo envolvió en llamas, pero no comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó en serio. O sea, es lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, el hijo no va a entender que el papá lo está haciendo por su bien y no lo va a entender. Simplemente se va a quedar con la otra cara de la moneda. Claro, Y es lo que está haciendo aquí, ¿no? O sea, sí. no lo entendió, no lo tomó en serio. Ahora, qué interesante que está en pasado, ¿eh? Es una profecía, pero está en pasado. Tal parece que está dirigido a una generación que va a tener la habilidad de verlo hacia atrás. Y esa generación somos nosotros. O sea, qué interesante también que Dios dijo, aquí está la muestra de que yo ya anuncié todo desde el principio. Un día alguien va a Ujú. leer esto y va a decir, mira, Dios los castigó o Dios nos castigó, ¿no? Porque normalmente decimos, Dios los castigó a los judíos. No, no, a la casa de Israel también nos castigó. ¿Por qué? Porque no obedecimos. Sí, y ahorita podemos leer, Claro. pero Y no dices, ah, fue pues a claro, se ellos refiere a mí. y yo sí soy, o sea, eso fue pasado Yo y estoy bien, yo ¿verdad? estoy bien, Ellos. pero a lo mejor dentro de 80 años, si no pasa nada y no llega la era mesiánica y todo O eso, en llega y no 80 nos años va a estar incluye. leyendo, exactamente, alguien más lo va a estar leyendo y va a decir, pues el Memo y Gabo también ahí van incluidos. Claro, exacto. Ok, capítulo 43. Pero ahora, así dice Yud-Heh-Vav-Heh, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te redimo. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
Híjole. Órale. O sea, igual, si lo volvemos a leer pensando en cada nivel de interpretación, esto es enorme. Ujú. Yo te he llamado por tu nombre, Gabriel. Israel, Mesías, y a ti que nos estás Oh, escuchando. Híjole, Isaías. O sea, por eso le dice, no temas, ¿no? Es decir, prácticamente no está diciendo, sí, te voy a castigar, o a nuestra generación le está diciendo, te castigué, pero no temas. ujú. ¿No? Es como si es como si tú regañas a tu hija y entonces Paola, no sé, hacen el juego este del policía malo, policía bueno, y le dice a tu hija, pero no te preocupes, mira, está bien enojado, pero tu papá te ama. Ujú. Y No, no tengas no miedo. tengas miedo, o sea, pues sí, se le va a pasar y ahora échale ganas. Claro. O sea, cuánta complicidad el creador nos está regalando. Háblale al pueblo, ve y diles. Sí, pues vemos cosas muy difíciles, pero no te preocupes. Todo va a estar bien para Israel, incluidos judíos y gentiles que regresan, ¿no? Ujú. O sea, El pueblo de Dios, claro, ¿no? al mismo Mesías, Memo, ¿no? No Claro. temas, ¿no? Yo te formé, Te formé, te llamo por tu nombre tú y eres eres mío. mío. Híjole. Oye, ahorita que tocabas el tema de mi niñita Naomi, Sí. pues así rápido, hoy cumpleaños. Ándale. Cumple 2 años, ya casi va a ser adolescente, me tengo que preparar esos castigos. Bueno, versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y todo eso ya habrá pasado, ya, ya ha pasado O el y si cumplimiento dice que está, ¿sí? pues sí, o sea, digo, sí me acuerdo, ¿no? Que esto ya ha pasado en otros, capítulos, en otros lugares, y pues no dudo que vaya a volver a pasar. Claro. Versículo 3: Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. ¿La descendencia de quién, Memo? ¿La descendencia de Israel? ¿O la ¿O tuya, la Cabo? descendencia mía? ¿O la descendencia de Isaías? ¿O la descendencia del Mesías? ¿O todas O todas, juntas? exacto. Pero, o sea, qué increíble, ¿no? Después de que somos necios, somos sordos, somos ciegos, no entendemos, nos castiga, y después de todo eso, el amor del Padre, pero Claro. eres mío, yo te creé y Sí, prácticamente te voy a otro cuidar. principio que tenemos que recordar cuando estudiamos los profetas es, no hay un solo profeta, Memo, que no hable del castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito de la profecía, que yo creo que es un tema también que debimos haber aclarado desde el principio, qué es un profeta, ¿no? Qué es la Ujú. profecía? Pablo dice allá en Corintios, dice que llegará un momento en que ya no se va a necesitar la profecía, ¿no? Y hasta uno siente feo, ¿no? Yo me acuerdo que leía eso y decía, oye, ¿por qué ya no se va a necesitar? Dios ya no le quiere hablar al hombre, ¿o qué? No, no, parece ser que el tema de la profecía no es tanto adivinar qué es lo que va a suceder, sino la exhortación que Dios le hace al hombre para que vuelva. Pero si el hombre un día vuelve, entonces ya hay intimidad entre Dios y el hombre ya no está alejado de Dios. Entonces el propósito de la profecía es esa, es provocar que la persona, que el pueblo, se retorne a él. Entonces cuando retorne ya no van a estar que me esté regañando porque pues ya estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ujú. Sí. Entonces los profetas actuales que dicen que no, todo es perfecto para el ahora pueblo de Dios, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será Versículo. si no es eso, ¿no? Si no es esa exhortación de, oye, tienes que cambiar y tienes que regresar y
Pues sí, quién sabe qué sea. No, no, ya no tienes que hacer nada de eso, eso ya Ya pasó. pasó, no es Ahorita importante. todo es amor y felicidad. Ah, bueno, entonces ya no hay que estudiar esto, pues para Thumbs up. arrancamos esto y de la Biblia y ya, pues para qué. Aguas, 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 aguas. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Ojo, mucho ojo. No, no, no. Sí, o sea, todos los profetas, Jesús, todos los apóstoles, todos, el mensaje fue arrepiéntanse de Arrepiéntanse. sus pecados. Y sí es cierto, ¿no? De repente dicen, pues vas a sufrir y vas a batallar y te va a doler. Pero no hay un solo profeta, Memo, que no termine con un mensaje de esperanza para el pueblo. Ni Ujú. uno solo. Pues qué esperanza, ¿no? La esperanza muere el último. Exacto. Versículo 6. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Pues obviamente pues, está hablando de los tiempos Claro. finales, ¿no? Traeré a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y ahora de quién estará hablando, del pueblo de Israel, Del de, Mesías, de del mí. Mesías, o de todos los anteriores. Versículo 8. Saqué al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Que se reúnan todas las naciones y se congreguen todos los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan, es verdad. Y el último versículo, versículo 10, dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí. Otra vez, ¿no? De quién está hablando. Por ejemplo, ahí, si está hablando del pueblo de Israel, pues qué mejor prueba de que Dios existe que el pueblo de Israel, ¿no? Todo lo por lo que ha pasado y que hay registros históricos y que siga estando ahí y que siga estando en ese lugar que les dijo. Claro. Es una gran prueba, ¿no? Claro, y lo que yo le explicaba a alguien era, es bien fácil estudiar la historia universal porque hay un hilo continuo desde el primer imperio hasta hoy. Ese hilo es Israel. Si tú estudias la historia de Israel, estudias la historia de todos los imperios y todas las culturas del mundo. ¿Por qué? Porque ha estado ahí desde el principio. Ujú. Entonces es obvio que habla de Israel, ¿no? Pero habla nada más de Israel. Pues no. Pues no, entonces imagínate cuántos misterios hay en descubrir quiénes son esos testigos, Elizabeth. Es chiste privado. Un Porque, saludo, Elizabeth. porque pues también, pues tú también, ¿no, Gabo? O sea, Claro, hace 10 años pues quién sabe en qué cosas andabas metido, quién sabe dónde alzabas las manos y te tirabas al suelo y todo eso, y que ahora estés hablando de claro. la Y palabra de decir, Dios claro, y de que allá estés dando un vengo. mensaje de Exacto. regresen, de regresen al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, al Dios de Abraham, dice aquí Jacob, pues tú también serás un testigo, ¿no? Claro, porque de allá vengo, ¿no? A, Claro. a lo mejor esa es mi función. Ujú. Y para terminar, y me quedo con esto y me gusta mucho, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio y más cuando aquí está escrito, y entiendan que soy yo, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Firma Yud Hei Vav Hei, ¿no? El único Dios. Y con eso termino. Fíjate que yo quisiera hacer un comentario final. Hay otra forma, esto que tú acabas de comentar es sumamente importante y se conecta directamente con Génesis. Resulta, Memo, que en la mayoría, bueno, en la mayoría, en todas las tradiciones paganas, el sol es un dios, la luna es un dios, la tierra es otro dios, ¿no? Decimos la madre tierra, las estrellas, es decir, hay como una división de los elementos y todos se vuelven dioses, ¿no? Y entonces, cuando uno estudia desde el punto de vista arqueológico, Génesis, el capítulo 1 de Génesis, Bereshit, prácticamente Dios está diciendo, la luna no es un dios, el sol no es un dios, la madre tierra no es un dios, yo los creé a todos, ¿no? Entonces, para aquella generación debió haber sido muy fuerte que Dios dijera,
en el tercer día creó los astros. No son un Dios. Entonces, el tema tan importante de Génesis, que si conectamos con esta Haftará, es Dios es la única fuente de todo, ¿no? Entonces, si Dios no se quiso dividir allá en Génesis 1:1, nos aclaró que es uno solo, es exactamente eso en lo que debemos de creer, que nos está repitiendo una y otra vez, y pues digo, a lo mejor no hemos entendido, ¿no? Porque somos sordos o somos ciegos, pero Él dice, soy yo y fuera de mí no hay ningún otro. Incluso la sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría Claro. que por medio de la sabiduría fue creado todo. La sabiduría no es un Dios, la sabiduría fue creada por Dios, no fue antes que Dios. Y como dice aquí, ¿no? Y no habrá otro Dios después de mí, o sea, ni antes ni después. Increíble. Y muchas veces nos ha dicho que no hay tampoco durante, o sea, porque Él es el único. Entonces, pues ahora sí que el que tenga oídos para oír, Oiga, sí, pero al mismo tiempo establece que tiene que haber un testigo, ¿no? Va a haber alguien que va a decir, mira, obviamente. el único Dios es Él, ¿no? Y soy yo, y es el Mesías, y es Israel, y es Isaías. Y con eso terminamos. Pues muy bien, tú me gustó. Pues con eso terminamos. La próxima semana la segunda Haftará va a ser Isaías 54:1 a 55:5. Va de la mano con la Parashá Noach. Y pues si no hay nada más, Gabo, te agradezco que hayas llegado directo a la que hayamos empezado a grabar. Bueno, intentar empezar a grabar a las 12 de la noche y ahorita son las 2 de la mañana, vamos terminando, pero pues como que estábamos emocionados con comenzar y más con estos capítulos tan interesantes. Sí, la verdad es que llegamos directo a lo que veníamos. Bueno, yo. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos escucha y que ha decidido. Si llegaste hasta este momento del audio, seguramente hay mucho que pensar, ¿no? Tú y yo tenemos mucho que pensar, tú, Memo, la gente que nos escucha. Pero también significa que realmente tienes un compromiso con la verdad, ¿no? Entonces, gracias por quedarte. A ti te estábamos buscando. Chava, chala. כל מיני דברים שעוברים עליהם ככה, יש מחשבה מאחוריהם. באיזשהו שלב אומר לו מלך הכוזרי, אתה מדבר איתי על ירושלים. אתה אומר לי שהלב היהודי מחובר לירושלים. אתה אומר לי שמי שגבו לירושלים בעצם גבו אל עצמו. אז מה אתה עושה כאן? כל כך רחוק מירושלים. למה אתה לא שם? ורבי יהודה הלוי מבין שככל שהוא מסיים לכתוב את הספר, ככה הוא כורך את הסיפור של עצמו. והוא חייב להיות נאמן למה שהוא מאמין בו. הוא חייב לעזוב את ספרד ולנסוע לארץ הקודש. והוא עוזב ונוסע לספרד, לארץ הקודש ולירושלים, והעדויות מספרות שהוא לא בטוח הגיע. זאת אומרת, אף אחד לא יודע איפה הציון שלו, ולא יודעים. אבל יש שמועות שאומרות שהוא נרצח בירושלים על ידי ערבי, ויש שמועות שאומרות שהוא אפילו לא הגיע. זהו, ויום אחד מצאתי את עצמי נוסעת באוטו, היה חם, ולימדתי בפקק, וככה הייתי משועממת קצת ועייפה, והרמתי את העיניים, וראיתי שלט שכתוב עליו, ירושלים עוד כך וכך קילומטר. ועלתה מחשבה בליבי, את ככה יושבת לך באוטו, מרשה לעצמך להיות משועממת בתוך המובן מאליו. כמה רבי יהודה הלוי היה מוכן להתחלף איתך, רק כדי להיות משועמם בארץ הקודש, ולעמוד כך וכך קילומטר לפני ירושלים.
יפנו משוש תבל קריה למלך רע לך נחשפה נפשי מפאתי מרה המון רחמי נחמד כי אזכרה קדם כבודך אשר גלה ונבך אשר חרב ומי תנני על כנפי נשרים ערבי בדמעתי אפרך ויתפרח דרשתיך ואם מלכך אין בך ואם במקום צורי גלעדך נחש שרף וגם רקב הלא את אבנייך אחונן ושקם וטעם רגבייך לפי מדבש ירח איי 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 יפנו מסור